conversar con las fuerzas de seguridad que hoy están en barrios de emergencia, en barrios complicados. Le apuntan con el arma al bebé. Le sacan el celular, Richard. Es una marcha contra la inseguridad. Una de las consignas de esta marcha, seguridad y justicia. Jueces justos, esclarecimiento de delitos, no a las salidas transitorias, no a la libertad condicional. Basta de muertos por inseguridad. ¿Se sienten seguros? Soy Macarena Garrone, periodista y la host de este podcast llamado Con Toda Seguridad, que produce la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Yo soy Sebastián Basso, coordinador académico del programa ejecutivo en Política y Gestión de la Seguridad que se dicta en la Universidad Católica Argentina. Las encuestas de opinión colocan a la inseguridad como una de las mayores preocupaciones de la sociedad argentina, y las campañas de los políticos siempre hacen hincapié en estos temas. A ver, tanto se habla de esto, pero ¿qué es la seguridad? Internet lo define como ausencia de peligro o riesgo, sensación de total confianza que se tiene en algo o alguien, pero estas definiciones se quedan cortas. Por eso, a lo largo de los episodios, vamos a consultar a profesionales de diversas áreas del conocimiento para que nos expliquen qué es la seguridad desde distintas perspectivas y así podamos entender un poco más en profundidad esta cuestión. Hoy la conversación va a ser entre nosotros. Dale, vamos a conversar. Así que bueno, bienvenido Sebastián. Muchas gracias, Macarena. Bueno, primero quiero saber cómo fue tu acercamiento a los temas que tratamos en estos episodios de podcast. Bueno, yo soy una persona que vengo del ámbito judicial. Yo trabajo hace muchos años en el Ministerio Público Fiscal y trabajé también en el Poder Judicial, en el Ministerio de la Defensa Oficial, siempre vinculado a los temas penales, que es la especialidad en la cual profundicé incluso con estudios en el extranjero. Y siempre el derecho penal fue como la herramienta más importante que teníamos para solucionar todos los problemas del mundo. Uno cuando estudia derecho penal cree que con el derecho penal hacemos justicia y determinamos qué es lo que está bien y lo que está mal y logramos la paz y la justicia. Pero ahí me di cuenta que a veces cuando uno se especializa mucho en el derecho penal, cree que el derecho es la solución a todos los problemas y que con el derecho penal uno puede hacer justicia en todos los casos y llevar la paz a la comunidad. Y la verdad que después me fui dando cuenta que no es así, que nosotros en el derecho penal vemos pequeños casos que son los conflictos más graves, pero que hay un montón de situaciones que el derecho penal no los puede abarcar ni darle solución, y que además, para que esos conflictos no lleguen a ser tratados por el derecho penal, hay instancias previas. Entonces a partir de ahí es que me fui involucrando en temas de seguridad y empezando a pensar qué es esto de la seguridad y qué implicancias tiene desde el punto de vista de los estudios, es decir, que hay que estudiar para saber seguridad. Y ahí, por ejemplo, vi que en general cuando uno piensa en seguridad piensa en un fiscal penal, en un juez penal o en un policía que detiene a un delincuente. Claro, eso te quería preguntar, porque cada persona se hace el concepto de seguridad desde el lugar, desde donde mira la realidad, desde su cosmovisión, ¿no? Entonces vos me decías, pensando como estudiante, tal vez desde el derecho penal solucionamos todos los problemas del mundo y te fuiste dando cuenta que es algo más complejo. Entonces, a nivel general, ¿qué percepción tenemos de la seguridad? Bueno, yo creo que hay dos patas importantes. Lo primero que me surge es la inseguridad, no la seguridad. Es decir, ¿qué es lo que nos causa inseguridad? Y ahí empecé a ver que lo que causa inseguridad no es solo el delito más grave, sino que hay un montón de situaciones que tienen que ver con la inseguridad y que hacen más que nada a los miedos que tienen las personas y al modo en que nos vinculamos, al modo en que nos comunicamos. Entonces ahí empezamos a ver que, claro, la seguridad tiene mucho de psicología. Uno tiene que entender dónde están sus inseguridades, cómo se va forjando la personalidad de uno, cuántas certezas tiene. Ahí también me di cuenta que es muy importante la comunicación, porque si en una sociedad, en una comunidad, desconfiamos de entre nosotros, nos vamos a sentir inseguros. Ahí aparece también el tema de la gente distinta a nosotros.
Entonces vemos que los distintos son los que nos dan miedo. Entonces, a partir de ahí empezás a ver que el concepto de seguridad es algo mucho más profundo y mucho más abarcativo que el delito o que si es algo está mal o está bien, sino que hay un montón de otras cuestiones que involucran la seguridad. Claro, vos me mencionabas que abordás el tema desde la inseguridad, ¿no? Es como el médico, vamos cuando ya nos rompimos, cuando Exacto. algo ya está andando mal, nadie va de manera preventiva. Y con la seguridad e inseguridad se me ocurre que pasa lo mismo, nos damos cuenta cuando ya estamos en una situación insegura, no valoramos cuando vivimos por ahí en una sociedad segura o en un contexto favorable, nos damos cuenta cuando ya nos robaron, o sea, cuando ya es tarde, tomamos dimensión de la importancia de la seguridad, de las cámaras, de todas estas Exacto, y ahí cuestiones. vos empezás, es muy buena tu imagen de la seguridad, la inseguridad con el tema de la salud. Nosotros vamos al médico cuando sentimos algún malestar en la salud, pero claro, la salud es un concepto mucho más profundo que ir al médico cada vez que nos sentimos mal. Entonces, ahí vos entendés que la salud, por ejemplo, es darse vacunas, comer sano. La salud mental, o sea, es como... Salud mental. Entonces, todo eso te vas a dar cuenta que el médico especialista en los temas de emergencia es como el derecho penal. Es el último eslabón, pero hay todo un trabajo previo muy importante. Las cuestiones de seguridad tienen que ver con todos estos temas que son mucho más amplios que ir al médico concreto cuando te sentís mal, cuando se comete un delito concreto. Entonces ahí empezás a pensar la seguridad y ves cuáles son todas las herramientas que necesitas. Esto me lleva a la pregunta que te quiero hacer de ¿por qué es importante un abordaje interdisciplinario de la seguridad? Porque vos me explicaste que lo tenemos que analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Como hacemos en este podcast. En uno de los episodios hablamos de la seguridad desde la perspectiva de las teorías de la sociología. En otro desde la comunicación y lo que se muestra en los medios. En otro desde la inteligencia. Hay más elementos, me imagino. Pero ¿por qué es importante hacerle una vista 360 a esto? Porque la seguridad tiene que ver con la vida en sociedad, con la vida en una ciudad. Cuando vos vivís en una ciudad, en una comunidad, vos tenés que tener en claro que primero no te vas a salvar solo. Tenés que salir a la calle, vas a tener que convivir con tus vecinos. Y entonces ahí te vas a dar cuenta que es importante para convivir con tus vecinos y no tener conflictos, pues tener campos de diálogo. Entonces tenés que ver, bueno, ¿por qué tenemos miedo? Entonces, ¿por qué en este barrio hay miedo? Y quizás el miedo no es producto de un delito. Por ahí es producto de otra circunstancia que no tiene nada que ver con el delito, pero que es importante tratarla de seguridad, porque da miedo y la función de los que gobiernan, de los estados, es darle tranquilidad y seguridad. Entonces, por ahí un estado puede dar seguridad a través, quizás, de una buena iluminación, de una buena limpieza, seguridad ambiental. Vos pensá un ejemplo muy sencillo. Vos no tenés una buena recolección de residuos y una buena política educativa ambiental de que la gente sea limpia en el espacio público. Entonces en una esquina se empieza a juntar basura. Obviamente el vecino que está en esa esquina no le va a gustar que en la puerta de su casa tiren basura. Claro. ¿Sí? El primer día la va a limpiar. El segundo día un poco más. El tercer día, cuando ve a alguien que va a tirar algo, va a salir a gritarle. Sí. Y así el conflicto va subiendo y va a terminar el vecino ese teniendo quizás un episodio de violencia con los vecinos por la basura. Entonces, la inseguridad se genera en la basura. Entonces, ¿es importante una política ambiental? Sí. ¿Por qué? Porque te lleva a mayor seguridad. Entonces, fíjate que algo tan sencillo como es la recolección de residuos tiene que ver con la seguridad. Mala iluminación. Lo mismo, sí. La gente tiene miedo a circular en los lugares oscuros. Entonces, por ahí, una buena iluminación. Entonces, eso son políticas, por ejemplo, públicas, del espacio público. Pero, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Muchos padres tienen miedos y temores de que a sus hijos se contacten a través de redes sociales con personas que tengan agresiones sexuales a través de los espacios. Muchos de esos temores están dados primero por la falta de educación en redes. Y segundo, quizás está dado por la falta de un diálogo con los jóvenes para decir, bueno, a ver, ¿cómo buscan en las redes? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que tenés qué medidas tenés que tomar? Entonces ahí no necesitas un abogado penalista, necesitas una persona que sepa de redes y que explique
lo bueno son las redes y cuáles son los lugares oscuros del ámbito digital que vos tenés que cuidar, prevenir y eventualmente, si hay algún delito, una conducta grave, sí, ahí va a tener que actuar un juez penal, un fiscal penal, una policía especializada, etcétera. Claro, acá mencionaste los dos actores, el usuario, el civil, ¿no? Sí. Con sus miedos, sus inseguridades, sus problemas del cotidiano, y mencionaste al Estado también, como protector de esa ciudadanía, con políticas públicas, fuerzas de seguridad y demás, con además la potestad de ejercer de manera auténtica la seguridad. ¿Qué crees que falta hacer de parte del Estado? Limitémonos al caso Argentina. ¿Qué crees que falta hacer para lograr una mejora en la seguridad? Yo sé que es una pregunta súper amplia. Y después vamos a la parte del ciudadano. ¿Qué se puede hacer desde el lugar de la ciudadanía? Bueno, de parte del Estado, lo primero es tomar conciencia de cuáles son los temas de seguridad. Si vos pensás que los temas de seguridad a nivel de políticas públicas son de los últimos en aparecer en el espacio mediático. Antes ni siquiera existía un Ministerio de Seguridad, una Secretaría de Seguridad Municipal. Esos temas nadie se los planteaba. Era un tema que manejaba la policía. Y uno se da cuenta que la policía no soluciona todos los problemas. Entonces ahí empezamos a pensar temas de seguridad y decir, a ver, ¿qué tiene que hacer la política por la seguridad? No es solo dictar leyes penales. Claro, porque eso queda en los papeles, ¿no? Si después no se ejecutan esas leyes o no se implementan. Es que también es una visión bastante mágica esta de creer que hay muchos problemas con temas de violencias contra los niños, entonces agravamos las penas por los delitos que se cometen en contra de los niños. Entonces los políticos a veces creen que sacando una ley, agravando las penas, se soluciona el tema, como si fueran dioses que dicen hágase la luz y la luz se hizo. Claro, no es. Por más que dictemos leyes, si no ponemos políticas públicas concretas o medidas pequeñas concretas, eso va a seguir siendo igual, es decir, simplemente va a ser una declamación retórica. Entonces necesitamos estudiar y pensar los temas concretos. Sí, y retomo esto de la mirada interdisciplinaria, ¿no? Exacto. Porque por ahí hay leyes que buscan, me remito al caso de las mujeres, buscan generar una mayor seguridad en el público femenino. Y las personas que dictaminan esas leyes, ninguna es mujer. Entonces es como, ¿desde qué lugar abordás el problema, ¿no? ¿Qué realmente buscamos? Por ejemplo, todo el tema de la mujer. Es decir, vos tenés que pensar que el tema de la mujer, ¿por qué explota en el siglo XXI y no explotó en el siglo XIX? Bueno, porque en el siglo XIX el papel de la mujer era un papel donde básicamente estaba encerrada en su casa. Sí. Cuando la mujer empieza a salir al espacio público, empieza a tener problemas que antes no tenía. Entonces ahí vos tenés que pensar, ¿cuál es el papel de la mujer en la sociedad actual? ¿Por qué las mujeres están ocupando espacios que antes no ocupaban? Y obviamente se crean conflictos de ese estilo. Pero también a partir de eso empezamos a ver lo que pasa dentro de las casas. Entonces empezamos a ver que, claro, la violencia no es solo afuera, también está dentro de las casas. Pero eso no te lo va a decir un penalista. Claro. Un policía no te lo puede decir. Para eso vos tenés que pensar en un sociólogo, tenés que pensar en un psicólogo, tenés que pensar en los medios de comunicación, cómo presentan el papel de la mujer, los miedos de la mujer, tenés que pensar en la política y también pensar en un teólogo, es decir, cuál es la mirada desde los valores más profundos sobre qué es el papel de la mujer, qué es la violencia. Son temas que no pueden ser reducidos a poner un policía más y poner una ley penal. Tenés que hacer una mirada mucho más integral. Entonces yo creo que la seguridad implica pensarla desde estas miradas. Claro, porque si entendemos a la sociedad como un organismo vivo que va mutando y crece y se desarrolla y cambia, las políticas públicas, las leyes, las fuerzas deberían acompañar esa evolución social, ¿no? Y por eso también me parece importante marcar esto como lo valioso de la mirada interdisciplinaria, ¿no? Sí. Que es lo que aportamos. Es que la seguridad es la base fundamental de la creación de las sociedades humanas, de los pueblos. Es decir, la ciudad se crea a partir de la muralla. ¿Por qué nos ponemos en una ciudad y nos amurallamos? Para protegernos, claro. Porque nos sentimos inseguros. A partir de ahí creamos la ciudad y a partir de ahí desarrollamos las ciudades. Pues fíjate que el tema de la seguridad es un tema que hace a la creación propia de la civilización. Entonces tenés que pensar la seguridad
desde una mirada mucho más profunda que una mera herramienta creada hace poquito tiempo, que es la policía o el derecho penal. Hay cosas que trascienden la mirada de estos últimos 100 años y que van algo más profundo. Claro, y desde la época de las murallas a ahora que los celulares graban conversaciones, que las tecnologías están tan metidas en el día a día de las personas, ¿cómo fue que modificaron la percepción de la seguridad o las tecnologías? ¿Son una herramienta que se usan a favor para generar mayor seguridad o generan conflicto en realidad? Cambió el modo de vida. Antes, cuando yo era chico, nuestros padres tenían miedo porque los chicos salíamos de la casa y nos volvíamos hasta la noche, hasta que te decían volvé. El miedo era qué te podía pasar afuera. Hoy por hoy, los chicos, el miedo es que están todo el día encerrados y que nunca salen. Sí. Entonces, el miedo está dentro del celular, dentro de la computadora, de la tablet que tienen adelante. Sí. Entonces, ahí vos tenés que ver cómo cambió el hábito de la vida y a partir de ahí pensar, bueno, ya hay otros miedos. La gente ya no sale tanto, por lo menos en las ciudades. Claro. Entonces, ahí tenés que repensar la seguridad. Como tenés que pensar el modo de la privacidad. Sí. Vos pensás que ahora en las ciudades uno va caminando y te van filmando desde cámaras de seguridad de comercios privados hasta cámaras de seguridad del municipio, de la policía, un dron que trae cualquier otra. Quizás una persona común y silvestre habitualmente puede estar grabada por 10, 15 cámaras de seguridad mínimo en una ciudad mediana. Sí. Ni hablar en las ciudades hipertecnologizadas donde una persona está monitoreada el 100% del tiempo. Entonces ahí tenés que repensar qué es el ámbito de la privacidad. ¿Cómo me identifico yo? Porque ahora no es solo la cámara que te filma. Tenés el que te reconoce el rostro, Sí. el que te puede escuchar la voz. Sí. Es decir, ven todos tus movimientos. Lo cual antes no sucedía eso. Entonces ahora tenés que pensar eso, que no es ni bueno ni malo. No hay que pensarlo como que eso es terrible y es un gran hermano. Porque también trae otros problemas. Eso es, ¿quién mira esas cámaras y con qué objetivo? ¿Y el derecho al espacio privado? Bueno, pero ahí está... ¿O lo cedemos con tal de estar seguros? Es que ahí tenés que pensarlo desde algo más profundo, que es la identidad y el individuo. Es decir, nosotros somos occidentales individualistas, entonces creemos que nosotros somos los primeros y que cualquier cosa que nos afecta a nosotros es resignar algo. Si nosotros empezamos a pensar de que tenemos que vivir con otros, que convivimos necesariamente con otros, el espacio de la privacidad se amplía o se restringe de otra manera. Es decir, es inevitable que convivas con otras personas. Entonces no hay una privacidad absoluta. No, claro. ¿Cuáles son los límites? Y son dinámicos. Yo creo que en este momento, después de la pandemia del 2020, se está todo replanteando eso. Claro. Y que ahora se abre un mundo que no sabemos bien para dónde va a ir, pero que hay que pensarlo. Entonces creo que la seguridad es uno de los temas más importantes y que hay que seguir pensándolo y seguir viendo cómo nos vamos organizando nuevamente y dónde ponemos las nuevas murallas de las ciudades. ¿Qué consejo le das a la sociedad civil a la hora de tal vez de transitar la calle o tal vez el consumo de medios que hace, teniendo en cuenta los episodios que ya fuimos desarrollando, ¿no? Yo creo que lo más importante es manejar los miedos, no tener miedo ni ser temerario. La prudencia sería la virtud que está en saber en el momento justo dónde trabajar y dónde empezar a vincularse con los demás. Vamos a vivir con otras personas siempre. El punto medio es, bueno, saber que tenemos que convivir en esa sociedad personas que no van a ser uno mismo. Y que, bueno, no necesariamente eso es malo. Que eso es parte de la vida y del vivir todos juntos, el vivir juntos y el tener un objetivo común que es la convivencia pacífica para poder ser felices no solo individualmente sino como comunidad. Todas estas políticas públicas de vecinos en alerta, grupos de WhatsApp, Sí. tienen que ver con recuperar los lazos de la sociedad, donde vos te tenés que sí o sí hablar con tus vecinos como para saber quién es tu vecino y quién es aquella persona que está dando vueltas por ahí que no es un vecino. Entonces ahí sí vamos a prestarle más atención. No basta, por ejemplo, con poner
25 policías más en una esquina. Claro. Porque si la gente se siente insegura, no es solo un tema de policías o fiscales. Podemos poner 500 fiscales y 500 policías y la gente se puede sentir insegura igual. Entonces, evidentemente, los temas de seguridad exceden la policía y el derecho penal. Hay otros temas que uno tiene que leer los signos de los tiempos y ver qué está pasando. Como te dije, el tema de la mujer, cuál es el papel de la mujer, cómo estamos educando a los chicos ahora, cuál es el vínculo que tenemos con el ambiente. Entonces ahí aparecen todos temas que antes quizás no estaban en la agenda, pero hoy el tema ambiental es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿por qué eso afecta a la seguridad? Sí. Entonces estamos viendo migraciones a nivel internacional muy fuertes por temas climáticos. Claro. Y eso genera inseguridad. Y por lo tanto hay que repensar esos temas. Pero ya te digo, es decir, esto no quiere decir que no haya que prestarle atención a la policía y a la justicia penal o a las leyes penales. No, lo que tratamos de decir es que no basta con policías, jueces y fiscales. Necesitamos mucho más que policías, jueces y fiscales para acercarnos a un nivel de seguridad óptimo para la comunidad a la cual nos estamos dirigiendo. Bueno, por eso la importancia también del curso que se dicta en la UCA, ¿no? La idea que tuvimos a la hora de hacer el curso era pensar estos temas desde el lado de los profesores, que los profesores sepan mucho de sus materias. Entonces los profesores son politólogos, economistas, comunicadores, psicólogos. Y por el lado de los cursantes son personas vinculados cotidianamente al tema de seguridad. Puede ser un político dedicado a políticas de seguridad, un policía, un académico, una empresa privada de seguridad, uno del sector privado de empresas. Entonces, entre la interacción entre las personas que se dedican cotidianamente a estos temas con la academia, surgen algunos vínculos muy interesantes y son chispazos que encienden nuevas ideas y permiten nuevos abordajes para la seguridad. Además, un tema que es tan interdisciplinario como veníamos hablando, es necesaria la mirada de un otro, distinto a mí, distinto a los conocimientos que ya tengo, como para analizarlo y que sea un análisis un poco más rico, ¿no? Y podamos eventualmente llegar a una posible solución. Digo, eventualmente y posible, porque no es un tema que tiene punto acá, final. Desde la Universidad Católica siempre vamos a privilegiar la mirada del otro. Es decir, acá tenemos que tener en claro que uno no se salva uno solo. Sí. Uno se salva en comunidad, con la mirada de los otros y en conjunto con los otros. Entonces tenemos que someternos a la mirada ajena y al escrutinio de otra persona que puede decir que nuestros intereses no son los intereses de los demás, y bueno, tenemos que buscar el modo de convivir. Pero no es una mirada pesimista, decir, bueno, me tengo que resignar a vivir con otros, sino que la alegría y la felicidad está en la convivencia con los otros. Lo complejo y lo bueno de vivir en sociedad, ¿no? Exacto. Bueno, Sebastián, gracias por estar acá y por todo este conocimiento que la verdad, impresionante. Si querés saber más sobre seguridad, en la descripción de este episodio encontrás toda la información. No te olvides de seguirnos desde tu aplicación de podcast favorita. Eso fue todo por hoy. Gracias por estar.